El gobierno de Donald Trump señaló directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum de estar aliada con los grupos delictivos, con los miembros del CEO, con los grupos que trafican esta sustancia que ha causado una crisis humanitaria en los Estados Unidos, el FENTA. No lo diremos completo, ya saben ustedes por qué nos limitan aquí en YouTube, pero esto lo acaba de decir la Casa Blanca en un hilo de X, en un hilo de 5 posteos que publicó hace alrededor de 3 horas, luego de confirmar por varias vías que los aranceles que amenazó Donald Trump contra México, Canadá y China son una realidad. Aquí tienen ustedes en pantalla una captura de uno de los tweets de la Casa Blanca emitido a las 4:07 de la tarde, tiempo de México, en inglés, que señala, que explica a los norteamericanos la decisión de imponer aranceles a México, Canadá y China. A México 25%, Canadá 25% y China 10% con diferenciaciones de acuerdo a los sectores. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el señalamiento directo de que el gobierno de Claudia Sheinbaum está aliado con los grupos delictivos, tal cual. No es un eufemismo, no es una exageración, así lo dice. Y les traduzco. Aquí están los hechos que tú necesitas saber, le dice a los ciudadanos norteamericanos. El presidente Trump está implementando una tarifa de 25% para que sea pagada por los productores mexicanos hasta que México coopere con los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Los grupos mexicanos o los cárteles mexicanos son los mayores traficantes de fenta, de meta y de otras sustancias. Estos carteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en riesgo la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos. Y aquí pone como muestra, como referencia, a su vez, 2 capturas de pantalla de notas periodísticas, una de ellas mencionando a Genaro García Luna. Llama mucho la atención que desde los Estados Unidos y desde el gobierno de Donald Trump no haya diferencia alguna entre partidos políticos, que para la 4T es algo pues muy obvio. Es Genaro García Luna, está preso en los Estados Unidos acusado de estas actividades, pero no es de nosotros. Pero para la visión del gobierno de Trump es una sola cosa y lo mismo. Es Genaro García Luna es muestra de que el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, se encuentra en alianza con estos grupos. Veamos la información completa. La administración de Donald Trump ha confirmado la imposición de un arancel de 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá. La Casa Blanca, en su cuenta de X, explicó que la medida es necesaria para obligar a ambos países a frenar el tráfico de fenta y reforzar la seguridad fronteriza. Estados Unidos también estableció una tasa adicional de 10% a las mercancías procedentes de China para conseguir, dijo, la plena cooperación del gobierno asiático en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia los Estados Unidos. Los nuevos gravámenes se sumarían a los otros impuestos que el presidente planea instaurar. Trump ha prometido establecer cargas recíprocas a las importaciones estadounidenses para igualar los tipos que aplican sus aliados a las exportaciones de su país. También anticipó un arancel de hasta 200% a los envíos de vehículos fabricados en México. La Casa Blanca acusó que los cárteles mexicanos, bueno, esto ya lo comentamos, son los principales traficantes. Estas organizaciones tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional
y la Salud Pública de Estados Unidos. En el caso de Canadá, señala, se agrega un impuesto de 10% sobre los recursos energéticos procedentes de este país debido a la alegada inacción del gobierno canadiense para contrarrestar el flujo de drogas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. En Canadá, dijo la Casa Blanca, está creciendo la producción de esta droga. El año fiscal pasado se incautó suficiente en la frontera como para matar a 9.8 millones de estadounidenses. Los cruces fronterizos de esta nación alcanzaron nuevos máximos históricos cada año durante los últimos 4 años fiscales. En respecto a la carga impuesta a China, señala que se busca conseguir la plena cooperación del gobierno chino en la lucha contra esta sustancia y dice que el Partido Comunista ha subvencionado a las empresas químicas chinas para que exporten la mencionada droga. El gobierno chino no solo no logra frenar la fuente, sino que la ayuda. Es decir, Donald Trump está acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser aliado de estos grupos y al gobierno chino, a cargo del Partido Comunista Chino, de subvencionar la producción tanto de la sustancia como de sus precursores. Son acusaciones durísimas que, pues más que confirmar el hecho para Claudia Sheinbaum de que se estaba avanzando hacia un acuerdo. Toda la semana estuvo presumiéndonos ella que se estaban haciendo, tenía mucho diálogo, que se estaban alcanzando acuerdos, que ella no creía que se fuera a dar este escenario de los aranceles, pero se dio, lo confirmó hoy tanto la Casa Blanca como Donald Trump, y no solo eso, se da con un señalamiento durísimo, una acusación directa que en pocas palabras acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser un narcogobierno. Además de su pronunciamiento en redes sociales, la Casa Blanca también lanzó un comunicado formal de prensa en su sitio web que en uno de sus puntos señala lo siguiente: las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas tienen una intolerable, una inaceptable alianza con el gobierno de México. El gobierno de México les ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se puedan dedicar a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos. Ahí está acusando al gobierno de México, al gobierno de Claudia Sheinbaum, de ocultar las cocinas y los laboratorios de estas sustancias ilícitas. Claudia Sheinbaum dice que no hay de fenta, aunque dijo que de meta sí hay. Bueno, pues la meta también está siendo mencionada por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Qué dirá ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum? Ya este tema ya es tendencia en estos momentos en redes sociales. Además de su pronunciamiento en redes sociales, la Casa Blanca también lanzó un comunicado formal de prensa en su sitio web que en uno de sus puntos señala lo siguiente: las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas tienen una intolerable, una inaceptable alianza con el gobierno de México. El gobierno de México les ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se puedan dedicar a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos. Ahí está acusando al gobierno de México, al gobierno de Claudia Sheinbaum, de ocultar las cocinas y los laboratorios de estas sustancias ilícitas. Claudia Sheinbaum dice que no hay de fenta, aunque dijo que de meta sí hay. Bueno, pues la meta también está siendo mencionada por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Qué dirá ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum? Ya este tema ya es tendencia en estos momentos en redes sociales. Además de su pronunciamiento en redes sociales, la Casa Blanca también lanzó un comunicado formal de prensa en su sitio web que en uno de sus puntos señala lo siguiente: las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas
tienen una intolerable, una inaceptable alianza con el gobierno de México. El gobierno de México les ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se puedan dedicar a la fabricación. Esto fue lo que publicó Donald Trump en su cuenta de X. Tienen ustedes las imágenes en dos versiones ahí en pantalla. Hoy he implementado un arancel de 25% sobre las importaciones de México y Canadá, 10% sobre la energía canadiense y un arancel adicional de 10% sobre China. Esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional debido a la gran amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo. Tenemos que proteger a los estadounidenses y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos. En mi campaña prometí detener la avalancha de inmigrantes ilegales y drogas que cruzan nuestras fronteras y los estadounidenses votaron abrumadoramente a favor de eso. Esto es lo que él publicó. Por su parte, la Casa Blanca, en el hilo de Twitter que les he estado mencionando, niega totalmente que los aranceles vayan a tener efectos nocivos en la economía norteamericana. Señala que son fake news. Señala lo siguiente: las fake news ya están mintiendo en torno al impacto de los aranceles. Un estudio de 2024 sobre los efectos de los aranceles del presidente Trump en su primera administración reveló que fortalecieron la economía norteamericana y trajeron significativo crecimiento en industrias como la manufactura y la producción del acero. Incluso el exsecretario del Tesoro de Biden, Janet Yellen, dijo el año pasado, la exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó el año pasado que las tarifas no afectan a los consumidores. Bueno, pues ahí está Trump negando pues que vaya a tener un impacto inflacionario o de carestía en la economía, porque pues también él se enfrenta a fuertes protestas al interior de los Estados Unidos. Mientras tanto, pues el gran plan de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard toda la semana fue estar tratando de asustar a Estados Unidos diciendo, no, sin los mexicanos se les cae la economía, ¿eh? Los mexicanos son el pilar de la economía norteamericana. Si suben aranceles van a subir tanto por ciento de inflación, de precios, de etcétera. Los que van a pagar van a ser los estadounidenses. En fin, que si ese es su plan, pues muy, muy malo, muy chafa, muy ineficaz, mientras que, bueno, Donald Trump lo único que les está dejando en claro es que los considera un narcogobierno y que les está exigiendo que se detengan, que dejen de colaborar con los grupos delictivos y además de esto, por otro lado viene pues lo que ya sabemos, la declaratoria de estos grupos como organizaciones terroristas. Y mientras nos encontrábamos grabando este video, Claudia Sheinbaum respondió también por medio de sus redes sociales. Qué milagro que para esto sí le sirve el internet, ¿verdad? Porque hay temas en los que dice, ay, lo vemos el lunes. Ahora no, estuvo, pero así a las 7 de la noche estaba publicado ya este larguísimo tuit del cual les voy a leer solamente una parte. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza y ahí va el golpe, obviamente, pues clásico de la 4T, a culpar de regreso. Tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de sustancias ilícitas, incluyendo 20 millones de dosis de fenta. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué solamente en estos 4 meses, Claudia Sheinbaum?
Pues porque ya sabías la que venía. ¿Por qué no lo hizo Andrés Manuel López Obrador? Porque no estaba Trump con esta amenaza, porque estaba Biden. Porque nada más llegaste tú, supiste cómo iba a estar el asunto, sabías que venía la presión por ese lado y creíste que con esos decomisos cosméticos y esas detenciones cosméticas, Donald Trump se iba a detener. Pero pues esto claramente va mucho más lejos de lo que tu gobierno calculó. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo en su país, pueden, por ejemplo, combatir la venta en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esa actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población. También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. Ahí está otra mentirota, porque Claudia Sheinbaum ocultó los resultados de la encuesta que hizo AMLO sobre uso de drogas, la encuesta que va a repetir. ¿Por qué? Porque no les gustó su resultado. El consumo y la distribución están en su país y este es un problema de salud pública que no han atendido. La epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo autorizados. Sí, eso sí, claro que sí, pero no está negando que se estén ocultando las cocinas, no está respondiendo a otros señalamientos y además solamente puede presumir decomisos y detenciones en los últimos 4 meses. ¿Qué dice de los 6 años anteriores de abrazos no balazos? Nada, no puede decir nada porque es algo indefendible.